Maxi Kicillof, y los diarios subrayan algún aspecto de lo que él dijo, especialmente cuando le pide al gobierno norteamericano, o lo responsabiliza, mejor dicho, de no haber intervenido ante el juez Griesa, ¿no? Claro, obviamente este comentario llamó la atención porque por lo grotesco del asunto. Para mí me llamó la atención otro comentario de Kicillof, que nada que ver con esto. Cuando plantea una observación sobre los participantes del debate en el asunto de los fondos buitre y la economía argentina. Entonces escuchamos el párrafo y les voy a comentar lo que a mí me llamó la atención. A este debate nos vamos a abocar estos días. No sea que mientras estamos batallando en un frente unido contra los buitres extranjeros, los caranchos y buitres domésticos hagan su negocio. ¿Cuál es su negocio? Porque a mí me tocó asumir en noviembre como ministro, donde también decía mega devaluación, rodrigazo, caída de la actividad, estanflación, parate, inflación desbocada y creciente, caída de la actividad, y muchos de estos mismos señores. Yo te quiero decir algo, remitámonos a los hechos. Y uno absolutamente no quiere negar nada, ni ninguna dificultad, ni ningún desafío, ni nada que, sobre todo si hay algo para hacer al respecto. No, me llamó la atención esta comparación que hace el ministro cuando dice, bueno, son los mismos buitres de afuera son los buitres de adentro, los mismos tipos que dicen que hay que pagarle a los holdouts o lo que sea, pero son los mismos tipos que plantean y subrayan que en Argentina pasan estas cosas, que hay inflación, que hubo devaluación, que hay esta inflación, que hay un parate. Entonces acá le diría al ministro, mire ministro, no mezcle las cosas, porque una cosa es el debate por los buitres, que es un debate válido, por supuesto, y otra cosa diferente es lo que pasa acá, en el plano de la economía local, que en algún punto obviamente están vinculados. Pero sacando esta vinculación, que la podemos discutir después, ¿es cierto o no es cierto que en Argentina hay un parate, hay un problema de inflación significativo, que hay una caída brutal en el nivel de actividad? Entonces, pues no pueden decir que los que subrayan esto, por ejemplo yo, que soy el que me paso el día diciendo guarda que esto no anda bien, son buitres locales. Y fíjate que es peor lo que él dijo, porque él está planteando que aquellas personas que utilizan esta cuestión de los buitres para jorobar a la Argentina son las mismas personas que son los que subrayan también para jorobar a la Argentina que tenemos inflación. Ahora, la verdad es que tenemos inflación y tenemos caída en el nivel de actividad y tuvimos una devaluación resultado de la pésima política cambiaria, etcétera. Entonces me llamó la atención esta mezcla que hace el ministro, planteando que son las mismas personas, los buitres de allá con los buitres de acá. Y la verdad es que esto es un problema porque presenta la perspectiva de que el ministro, evidentemente, como viene pasando, no piensa hacer ninguna cosa con los problemas locales que afectan a los argentinos. Especialmente el tema de la inflación y el del nivel de actividad. La segunda cosa que me llama la atención del día, y tiene vinculación con esto, es el tema de los sedines. Hoy la Presidenta dice en los diarios, veremos si efectivamente eso se confirma, Armando Pepe hablamos con él, un tipo que sabe mucho del mercado inmobiliario, prácticamente dijo que él tenía la misma información que hoy se publica en los diarios. Hoy la Presidenta relanza los sedines. Me imagino que bajo el argumento de que la actividad inmobiliaria está pasando un mal momento, aunque se reactivó un poquito en las últimas semanas, y que como consecuencia de esa caída en la actividad, la solución al problema es relanzar el SEDIN como un formato de transacción para los bienes inmuebles y demás. Aquí también llaman la atención varias cosas. La primera tiene que ver con suponer que la actividad inmobiliaria está complicada porque le falta un instrumento, ¿no? Si fuera tan fácil, ¿no? Si todo lo complicado se arregla con un instrumento aplicado a esa misión específica. La actividad inmobiliaria está complicada, como está actividad complicada toda la actividad. Con ese criterio hagamos un SEDIN para ir al supermercado, ¿no es cierto? O para comprar electrodomésticos o para comprar autos. Entonces, evidentemente le está costando mucho al gobierno entender por qué razón hay cosas que no funcionan. Si hoy efectivamente ocurre que se relanza el SEDIN bajo el argumento de darle incentivo a la actividad inmobiliaria, bueno, estamos claros que el gobierno no está entendiendo lo que está pasando con la actividad inmobiliaria. Y el segundo aspecto significativo del asunto es que el SEDIN ya fracasó. Habrá servido para que unos tipos laven 400 millones de dólares y hayan sido beneficiados tipos que tenían que vender los departamentos y lo vendieron con la guita a los tipos que lavaron plata o que la blanquearon a través de este procedimiento.
Pero siendo que ya fracasó, me parece que el ejemplo que usamos acá siempre aplica mucho en este caso, que es el ejemplo del empecinamiento terapéutico, ¿no? Si un remedio no funciona y en vez de cambiarlo lo multiplico, bajo la suposición de que lo que falló no fue el remedio sino la dosis. Entonces, como un remedio dio un resultado relativo, en vez de cambiar el remedio y probar una idea nueva, original, efectivamente vamos a multiplicar la dosis de lo que no funcionó bajo el argumento de que más dosis va a producir resultado. Entonces, si efectivamente esto ocurre hoy, me resulta que la escena va a ser imperdible. Cuando el presidente anuncie en la Casa Rosada que la solución al problema de la actividad inmobiliaria es el CEDIN. Una cosa. ¿Sí? Bueno, nada, son dos observaciones sobre los temas del día. Y el tercer punto tiene que ver con la explicación que nos dio hoy Rosendo Fraga sobre el porqué del asunto de Vudú ayer. Todo el mundo suponía que Vudú estaba de viaje y que el jefe de gabinete asistía al Senado ayer porque Vudú estaba de viaje y estaba, digamos, la zona liberada. Yo tomé el concepto de zona liberada de un artículo publicado hace unos días por Ámbito Financiero que me pareció muy gracioso. Es decir, liberamos la zona de Vudú, entonces va Capitanich a explicar cómo va la Argentina. Bueno, resulta que no fue así el asunto y estaba Vudú. Y la interpretación de los diarios de esta mañana es que el presidente lo mandó a Vudú, lo que sea. Le preguntamos a Rosendo Fraga, que sabe mucho, y nos dio una explicación buenísima, sobre la cual yo voy a hacer un comentario en un segundo. Escuchamos lo que dijo Rosendo cuando le preguntamos qué hacía Vudú ayer. Redoblar la apuesta. Doblar la apuesta, claro. Yo creo que bien, vos fíjate que yo creo que en este momento, lo que la presidenta está haciendo es demostrar poder. Y utilizar, me parece a mí, o aprovechar el conflicto, ¿no es cierto?, con los fondos buitres y la situación de default y conflicto con Estados Unidos para cohesionar al oficialismo. Acá la pregunta que nos tenemos que formular, siendo que el diagnóstico de Rosendo es acertado seguramente, es si está bien o está mal que la presidenta de la República haga ejercicio del poder y efectivamente, plantee, digamos, disputas políticas para mantener su estructura de poder y llegar al final de su mandato de manera ordenada. La respuesta a esa pregunta seguramente es sí. No está mal que el presidente ejercite el poder, dispute espacios de poder con sus eventuales sucesores, mantenga un nivel de arquitectura política que le permita gobernar hasta el último día. Eso está todo correcto. El asunto es sobre qué temas lo hace. Entonces, está muy bien que la presidenta ejercite el poder, pero en algo útil. Ese es el problema del tema de Vudú y del tema de los fondos buitre. Es evidente que el gobierno y el presidente en particular están haciendo un ejercicio del poder, válido, por cierto, en ambas materias, que son de hecho las dos más delicadas que hoy tiene la Argentina, el señor Vudú y el tema de los fondos buitre. Y no es incorrecto que el gobierno ejercite el poder, para eso está, ¿no es cierto? O sea, nosotros no queremos, el país no quiere un presidente débil, que no ejercite el poder ni que defienda su espacio hasta exactamente el último segundo de su mandato. El asunto es en qué ámbitos lo hace. Entonces, esta energía que el gobierno coloca en defender a Vudú para ejercitar el poder, para demostrar quién manda, bien lo podría utilizar esa energía y ese ejercicio de poder en algo útil para los argentinos, no útil para la presidente. Mirá qué ejercicio del poder sería si la presidenta esta mañana o pasado, el mes que viene, tiene 4 ideas nuevas. O pone un gabinete competente, o arregla las relaciones internacionales, o combate la inflación, o se la emprende con el narcotráfico, o encara el problema de la seguridad. Le falta un año de mandato, un año y pico, tiene tiempo para hacer cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no está mal que la presidenta de la República o su gobierno utilicen el poder, ejerzan el poder y defiendan sus espacios. El asunto es en qué territorio lo están haciendo. Entonces, estamos claros que ayer la presidenta ejercitó su poder enviándolo ya diría yo, al pobre Vudú a hacer el papel lamentable que hizo en el Congreso, con medio Senado insultándolo, con argumentos, por otra parte, bastante menores. Lo que dijo Morales fue muy simpático para la sociedad, pero el problema de Vudú no es la marcha de Rolando. La gente no está enojada con Vudú porque es un corrupto que al mismo tiempo va a cantar a no sé qué local de San Telmo. El problema de Vudú no es que cante, el problema de Vudú es que roba, ¿no es cierto? ¿Me entendés? Después que cante lo que quiera, yo que sé, no me importa que cante. Claro. Cada uno tiene su estilo, qué sé yo, que ande en moto, que cante, que use pelo largo, un pito. Entonces, vuelvo al punto. A mí me parece muy bien que la presidenta ejercite
sus espacios de poder hasta las últimas consecuencias. Solo que me parece que lo debiera hacerlo en ámbitos que tengan alguna utilidad. Porque defenderlo a vudú para ejercitar el poder o pulseando con el mundo financiero para tener el poder es muy entretenido, es muy espectacular, es muy heroico y rompe con todos los paradigmas, pero es muy inútil. Mucho más útil sería que el presidente utilice semejante potencia política que evidentemente tiene en algo que le sirva en algo a los argentinos. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario fue presentado